En este tutorial estudiaremos la ley de Pascal referente al tema de mecánica de fluidos. Recordemos que la presión en un líquido solo depende de la profundidad y cualquier aumento de presión en la superficie se transmite a cada punto en el fluido, tal y como lo vimos en el video previo referente al tema de la presión hidrostática. Esto lo reconoció por primera vez el científico francés Blaise Pascal y estableció la ley que lleva su nombre. La ley de Pascal dice entonces lo siguiente: un cambio en la presión aplicada a un líquido encerrado se transmite sin disminuir a cada punto del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Una aplicación importante de la ley de Pascal es la prensa hidráulica, ilustrada en la presente figura. Una prensa hidráulica es un dispositivo constituido por un fluido confinado en dos recipientes comunicados por un tubo y cerrados por medio de émbolos de diferentes diámetros. Observemos entonces que tenemos aquí ilustrado un ejemplo de prensa hidráulica y observaremos cómo podemos aplicar la ley de Pascal. Tenemos un líquido encerrado y vamos a levantar o a subir más bien este vehículo que debe tener un gran peso. Entonces para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente: aplicaremos entonces una fuerza F1 al émbolo de área A1, es decir, el más pequeño. Denotamos aquí el área 1, que es más pequeña, y apliquemos entonces una fuerza F1 sobre este émbolo. De acuerdo con el principio o ley de Pascal, la presión se transmite a través del líquido a un émbolo más grande de área A2, es decir, que la presión en este punto 1 debe ser igual a la presión en este punto 2. Y este émbolo más grande vamos a decir que tiene un área A2. Si pudiéramos ver desde arriba, estas áreas serían más o menos como escribimos a continuación. Podemos imaginarnos que el área 1 es una sección circular vista desde arriba, lo mismo que el área A2. Por tanto, si consideramos que son áreas circulares, el área 1 se puede calcular como el valor de pi por el radio 1 al cuadrado y el área 2 como el valor de pi por el radio 2 al cuadrado. Bueno, pero sigamos con el análisis de la ley de Pascal para este dispositivo, es decir, para la prensa hidráulica. Tenemos entonces que al transmitir esta fuerza a través del líquido, es decir, la presión no va a variar, la presión en 1 es igual a la presión en 2, y luego entonces va a haber una fuerza F2 mucho mayor que F1, la cual va a levantar este vehículo. Si escribimos las ecuaciones para la presión en ambos lados, tenemos que la presión 1 es igual entonces a la fuerza 1 sobre el área 1, y tenemos también que la presión 2 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Por la ley de Pascal entonces tenemos lo siguiente: que la presión 1 es igual a la presión 2 y obtenemos entonces la siguiente expresión, que la fuerza 1 sobre el área 1 guarda la misma proporción o relación que la fuerza 2 y el área 2. Por tanto, si vamos a determinar la fuerza 2 que se aplica para subir el vehículo, tenemos que F2 va a ser igual a la fuerza 1 por el factor multiplicativo A2 sobre A1. Por lo tanto, si el área 2 es mucho más grande que el área 1, con una pequeña fuerza sobre el área 1, es decir, F1, se logra una gran fuerza sobre el área 2 y obtenemos entonces que esa fuerza 1 será mucho menor que F2, o que obtendremos entonces una fuerza 2 mucho mayor que la fuerza 1. Y observemos que la fuerza 2 es mucho mayor que la fuerza 1 por este factor que relaciona las áreas.
en tanto más grande sea el área 2 con respecto al área 1, la fuerza que se va a obtener para levantar ese vehículo va a ser mucho mayor que la fuerza que se aplica. Los frenos hidráulicos, los elevadores de automóvil, los gatos hidráulicos y los elevadores de carga aprovechan este importante principio. Debemos tener presente que lo que se transmite sin disminución es la presión, ya que aunque la fuerza 1 es mucho menor que la fuerza 2, la presión en el primer punto, recordemos, es igual a la presión en el punto 2, porque de acuerdo con la ley de Pascal, la presión se transmite sin disminución, es decir, la presión no disminuye a medida que se transmite por todo este líquido o fluido, de acuerdo con la ley de Pascal. Vamos a resolver entonces un ejemplo referente a la aplicación de esta importante ley en mecánica de fluidos. El presente ejemplo sobre la aplicación de la ley de Pascal dice lo siguiente: en un elevador de automóviles que se emplea en un taller, el aire comprimido ejerce una fuerza sobre un pequeño émbolo de sección transversal circular que tiene un radio de 5,00 centímetros. Esta presión se transmite por medio de un líquido a un segundo émbolo de 15,0 centímetros de radio. ¿Qué fuerza ejerce el aire comprimido para levantar un auto que pesa 14.000 newtons? ¿Qué presión del aire producirá esta fuerza? Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Como podemos observar, se trata de la prensa hidráulica que estudiamos con anterioridad. Por tanto, podemos efectuar el mismo análisis para deducir la expresión matemática con la cual se puede determinar la fuerza aplicada para levantar un automóvil. Observemos acá el esquema, que es el mismo que empleamos con anterioridad. Para resolver este problema, primero escribamos los datos que nos dan en el enunciado. Nos dicen entonces que se aplica una fuerza sobre un pequeño émbolo de sección transversal circular de radio 5,0 centímetros. Por tanto, tenemos que el radio R1, donde se aplica la fuerza, inicialmente es igual a 5,0 centímetros. Este valor lo vamos a pasar a unidades del Sistema Internacional para la longitud, que recordemos que es el metro. Multiplicamos entonces por un metro, que se relaciona con 100 centímetros, lo cual nos da el valor de 5,00 por 10 a la menos 2 metros, y nos indican también que esa presión se transmite por medio de un líquido a un segundo émbolo de 15,0 centímetros de radio. Por tanto, el radio de la segunda sección es igual a 15,0 centímetros, valor que multiplicamos por un metro, que se relaciona con 100 centímetros. Y eso nos da entonces 15,0 por 10 a la menos 2 metros. Nos indican además que debemos hallar la fuerza que ejerce el aire comprimido para levantar un auto que pesa 14.000 newtons. Por tanto, la fuerza que se aplica debe ser equivalente al peso del vehículo. Es decir, que F2 debe ser igual al peso del vehículo, igual a 14.000 newtons. Recordemos que el peso es una fuerza. Y nos piden entonces determinar F1, la fuerza que se aplica sobre el área 1 para poder producir esta fuerza, que es mucho mayor, y levantar el vehículo. De acuerdo con la expresión obtenida anteriormente, a partir de la ley de Pascal, que nos dice que la presión en el punto 1 debe ser entonces igual a la presión en el punto 2, ya que la presión se transmite a través del fluido sin disminución. Tenemos entonces que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Y de esta expresión despejamos la variable fuerza en el punto 1 o F1, que es igual entonces a F2 por el factor multiplicador A1 sobre A2. Y como nos dicen en el enunciado, tenemos que esas secciones o áreas son circulares. Por tanto, el área 1 es igual a pi por el radio 1 al cuadrado, igual entonces a pi por el radio 1, que es 5 por 10 a la menos 2 metros,
todo este término a la menos 2 metros, todo este término elevado al cuadrado, y el área 2 es entonces igual a pi por el radio 2 al cuadrado. Tenemos que el área 2 es igual a pi por 15,0 por 10 a la menos 2 metros, todo este término elevado al cuadrado. Por tanto, tenemos f sub 2, a sub 1 y a sub 2. Podemos hallar entonces f sub 1 mediante la expresión que acabamos de deducir por aplicación de la ley de Pascal. Reemplacemos entonces los valores en esta expresión para hallar la fuerza aplicada F sub 1, que es igual a F sub 2, 14.000 newtons, por la relación entre el área 1 y el área 2, que es entonces la relación entre pi por 5,0 por 10 a la menos 2 metros elevados al cuadrado sobre pi por 15,0 por 10 a la menos 2 metros elevados al cuadrado. Podemos cancelar el valor de la constante pi, y si efectuamos esta operación vamos a obtener el siguiente valor para la fuerza que se debe aplicar. Observemos que las unidades de metros al cuadrado, si se resuelven esos términos, se van a cancelar, por tanto nos quedará el valor obtenido en términos de newtons, que son las unidades de fuerza, y efectuando entonces los cálculos obtenemos que la fuerza que se debe aplicar es de 1,56 por 10 a la 3 newtons. En notación científica, sin notación científica, F sub 1 es igual entonces a 1560 newtons. Observemos que el valor de la fuerza que se debe aplicar sobre el área 1 es mucho menor que el peso que se desea levantar. Entonces esta es una importante aplicación de la ley de Pascal. Ahora determinemos la presión del aire que producirá esta fuerza. Simplemente hacemos lo siguiente: determinamos la presión en el punto 1 P sub 1, que es igual a la fuerza en el punto 1 F sub 1 sobre el área 1. Reemplazando valores tenemos 1560 newtons sobre pi por 5,0 por 10 a la menos 2 metros elevados al cuadrado. Observemos que vamos a obtener newtons sobre metro cuadrado, y efectuando entonces esta operación tenemos que la presión en el punto 1 es de 1,99 por 10 a la 5 pascales, valor aproximadamente igual a 2,0 por 10 a la 5 pascales. Con estos resultados hemos entonces solucionado el presente ejemplo referente a la aplicación de la ley de Pascal en mecánica de fluidos, y también hemos ilustrado los aspectos teóricos referentes a dicha ley, de gran importancia en mecánica de fluidos debido a sus comunes aplicaciones. Los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema de mecánica de fluidos.